¿Qué tal? Hoy Cañada TV está transmitiendo desde la Plaza Fanny Giordano aquí en San Martín y Bron por el 49 aniversario de su asesinato. En instantes vamos a tener invitados, entrevistas y cobertura del acto. Yo antes les quería decir que organizamos la Asociación de Derechos Humanos junto con el Frente Amplio por la Soberanía y con la agrupación feminista La Yesca. Hubo una reunión, nos reunimos políticamente con la gente del FAS. Bueno, y la mayoría, yo soy la maestra frustrada, porque no soy maestra, pero la mayoría de la gente que integra son todos docentes. Entonces estábamos pensando en actividades y salta uno de los compañeros, Charlie Gordillo, dice, che, se cumple el 8, el aniversario de Fanny, tenemos que hacer algo. Bueno, y ahí arrancamos. Y si lo sumamos, dice a los 50 las actividades, 50 años, 50 actividades, bueno, y vamos a convocar también a la Yesca, porque una mujer la que se murió. Y así, los tres empezamos a organizar de qué podemos hacer. Vino Luchi, vamos a poner música, vamos a hacer esto, vamos a organizar que la gente venga a hablar, vamos a abrir el micrófono y aquí estamos. Bueno, hablar de Fanny Giordano, los que no la conocimos, es imaginar que si no lo hubiesen acribillado a balazos los genocidas de entonces, hoy estaría entre nosotros, seguramente apoyando la lucha docente en su reclamo por salarios dignos y educación pública gratuita para todos. Lo mismo haría con el feminismo, en la reivindicación e inclusión de la pluralidad de género y en apoyo a los distintos organismos de derechos humanos. Ya quedamos rienda suelta a la imaginación, no descartar su semejanza política afín a la nuestra, ¿por qué no? En fin, pero ya no está entre nosotros desde hace 49 años. Es por eso que hoy la recordamos, en la plaza que lleva su nombre. ¿Qué mejor homenaje este, el de no olvidar, no perdonar y no reconciliarse, con genocidas de ayer que destruyeron a nuestras generaciones pensantes? Hoy vivimos otra forma de dictadura que pretende borrar la memoria fomentando el negacionismo. Estamos sufriendo esas consecuencias de las ausencias de los 30.000, a no encontrar respuesta que tanto necesita el pueblo argentino, de perder cada día que pasa su identidad, su historia y principalmente todos los derechos adquiridos con sangre y lucha de muchos compañeros y compañeras que militaron para ello. Y en cada uno que hable me gustaría que termine con esta frase. Fanny Giordano y 30.000 compañeros presentes ahora y siempre. Nunca más es nunca más. Nos encontramos junto a Adriana Díez por Asociación de Derechos Humanos, una de las agrupaciones que organiza este acto en conmemoración por el asesinato de Fanny Giordano. Contanos, Adri, cómo fue la iniciativa, contanos qué actividades se van a estar haciendo por el 50 aniversario del año que viene, que me imagino que va a ser un año bastante especial, y cuál es la importancia de seguir recordando estas fechas. La importancia, buenos días, buenas tardes. La importancia es que la gente no pierda la memoria y el que no sabe, las generaciones nuevas no tienen ni idea de este negacionismo que estamos viviendo. Es un barajar y dar de nuevo con el tema de derechos humanos, porque estamos perdiendo todos los derechos, las garantías y las conquistas sociales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a trabajar. Una de lo que salió esta semana pasada, tuvimos reunión porque yo pertenezco al Frente Amplio por la Soberanía, el FAS. Bueno, un compañero, que son la mayoría docentes, casi todos docentes, dice, mirá que viene el aniversario de Fanny, el 8, tendríamos que hacer algo. Perfecto, bueno, y sí que aprovechamos, porque lo convocamos por el tema de los 50 años del golpe, 50 actividades. ¿Qué te parece si incluimos y no incluimos? Bueno, perfecto, entonces lo hicimos. Y vamos a incluir también a la Yesca porque, aparte de ser un genocidio, fue un femicidio lo de Fanny. Así que bueno, organizamos entre los tres grupos este acto que vamos a hacer hoy. Esperamos un montón de gente, docente, gente de Cañada, gente que tome conciencia de lo que fue en ese momento. Fue un fusilamiento, fue algo terrible lo que le han hecho a esta mujer.
en el contexto que estaba así. No vamos a analizar el contexto, pues ya mucha gente lo sabe, pero es una barbaridad. Y hoy se está viendo que no pensamos igual y hay confrontaciones, hay odios que pueden llegar a más si seguimos así. Entonces, bueno, aprovechando que estos 50 años de lucha de los organismos de derechos humanos, vamos a realizar distintas actividades. Te tiro así a largo. Vamos a hacer en la Plaza de la Vida, porque yo también pertenecemos a los derechos humanos de la provincia, los organismos de la provincia, la mesa de la provincia. Bueno, decidimos hacer, un compañero de Venado Tuerto nos va a donar el mosaicismo, que no me acordaba el otro día cómo se decía, mosaicismo, un pañuelo grande de las madres. Entonces ya hablamos a la municipalidad y están a disposición para hacer en la plaza, para hacer lo que nosotros queramos. Entonces estamos estudiando eso, si hacerlo en un mural, en una pared, o hacer un monolito y pegarlo ahí. Por el tema de que juegan los niños y todo, no queremos que se golpeen, entonces estamos estudiando eso, una de las actividades. Después también decimos de invitar a escritores de Cañada de Gómez, que participen, que hablen de la historia, los que vivieron, algunos que vivieron en ese momento, que den su testimonio de lo que pasaba en ese momento, si podían escribir, si podían transitar. Después también con los colegios, hablar, hacer charlas, en fin, y traer gente también involucrada. Madres ya no, porque no quedan más, ya las trajimos gracias a Dios hace mucho tiempo, pero ya no quedan madres. Pero pueden venir familiares directos, torturados, presos políticos. Hay mucha gente que todavía vive en esto y que puede contar. Entonces estamos armando. E invitamos también a otras instituciones. La Asociación de Derechos Humanos lo abre a esto para el que quiera trabajar, que quiera hacerlo, participar con nosotros, están invitados. Hola, buenas noches. Hola gente, gracias por estar acá con nosotros. Gracias Adriana, Asociación de Derechos Humanos, para convocarnos a la gente de la Yesca a participar en esta organización. Fanny Giordano fue víctima de femicidio durante la dictadura cívico-militar argentina, asesinada no solo por su labor educativa, sino también por ser mujer. Esta condición la convirtió en objetivo de una represión que combinó el terror de Estado con la violencia machista estructural de la época. Durante el proceso de reorganización nacional, el régimen impuso un orden social basado en valores conservadores, donde la mujer debía cumplir solo roles tradicionales de madre y ama de casa. Las mujeres que se desviaban de estos patrones por ser profesionales independientes eran etiquetadas como anormales y amenazas para la nación. Como docente, Fanny transmitía valores de igualdad y justicia social a sus alumnos. Era profesora de historia, lo que la ponía en contra de los intereses de la dictadura. Su asesinato constituye un femicidio, porque la violencia que sufrió estuvo motivada por su condición de mujer y se intensificó por su orientación de género, que era vista como un delito contra la moral y se consideraba un acto de rebelión. Este hecho forma parte de una larga lista de violencia contra mujeres y disidencias que quedaron invisibilizadas durante muchos años y que hoy demandan ser reconocidas como parte de la memoria histórica argentina, asegurándose que la violencia de género y la discriminación no queden ocultas bajo el manto de la represión política. Fanny presente, ahora y siempre. También una de las agrupaciones que convoca este acto conmemorativo es la Yesca, y en representación de esa agrupación está Patricia Matiusi. ¿Cómo estás, Patri? Hola, buenas tardes. Bueno, acá la Agrupación de Derechos Humanos nos convoca a colaborar con el aniversario de los 50 años del golpe. Y bien, acá estamos presentes en la lucha, como siempre. Hablábamos antes con Adriana Díez y también destacábamos que en lo que fue el asesinato de Fanny Giordano también puede tomarse, o sea, no existía la figura del femicidio, pero sí también por su condición de docente y mujer, también hay cosas invisibilizadas de ese momento, no se hablaba de esta figura,
pero además fue un caso, uno de los casos más cruentos y sangrientos de la historia de la dictadura, un secuestro y fusilamiento de una docente. Así que bueno, Patri, contanos desde la agrupación cuál es la visión, qué es lo que quieren destacar de esta fecha, 49 años del asesinato de Fanny. Exactamente, Fanny, además de docente y de mujer, era lesbiana. Entonces, en ese momento era como un acto de rebeldía, además de que estaba visto como inmoral. Era un enfrentamiento a lo que en ese momento representaba la dictadura militar. Por eso es, sin que haya existido justamente en la imagen del femicidio, es el primer femicidio que estuvo tantos años invisibilizado, que es hora de que no nos callemos y de que hagamos saber que esto no fue persecución política, fue un femicidio. Bien, cerca de la fecha también tenemos el 8 de marzo, en breve, ¿cómo se está preparando la agrupación? En un mes ya estamos marchando, un domingo también, así que invitamos a toda la audiencia para que nos acompañen a celebrar otro Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cuál es la importancia de participar también en esas fechas? En esta época, para no perder los derechos, nos están atacando nuestros derechos, vienen por nosotros. Soy quien no ha de morir, no, siempre regresaré, me verás en las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar, me verás. Remanso fiel que hallarás con todo su esplendor detrás de algún presagio gris que vendrá. La claridad de tu despertar. Soy quien no ha de morir jamás, siempre regresaré, me verás. Soy quien no ha de morir jamás, siempre regresaré, me verás. No puedo evitar que mi memoria esté recopilando los viejos tiempos, el pensamiento y todas esas cosas. No tengo que olvidarlo, están en mi cuerpo. Quien quiero estar es lo que lo interesa. No elijo el lugar, no tomo por sorpresa. Después de mucho andar y estar tan solo, la electricidad en mi cabeza, tuve que dar 1000 vueltas y chocar en todos lados para poder gozar
sorpresa. La electricidad pierde potencia. Menos mal que ahora el camino está sencillo, que solo me conformo con estar conmigo. Donde yo quiero estar es lo que no interesa. No elijo el lugar, lo tomo por sorpresa. Gracias. Elegí estas dos canciones, una de Omar Mollo, que fue la primera que canté, y esta que es Era de Tontos, de Spinetta y de Papo. Un poco viendo cómo estamos viviendo actualmente. Quiero agradecer a Adriana, que le puso también, y a todos los chicos, todo el ímpetu, toda la fuerza para que hoy estemos acá en este acto. Vamos a estar haciendo algunas otras actividades, vamos a hacer un recital, si Dios quiere, que vamos a convocar a algunas bandas amigas conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Y un montón de otras actividades, así que bueno, están todos invitados. Va a estar Chipi, va a estar Pepino Lila. Bueno, pues... Bueno, gracias. Gracias a vos, Lucho. Estamos con Fernando Mauroni, representante del FAS, otra de las agrupaciones también organizadoras y que convocan a este acto en conmemoración por el 49 aniversario de Fanny. Contanos cuál es la importancia, Fer, de asistir a estos actos y recordar estas fechas. Bueno, mira, la organización de este acto surgió de varias agrupaciones, como ya bien se dijo. La importancia, como siempre, es la memoria, recordar a Fanny, reivindicarla, su legado, su lucha, sus principios, sus valores, y ese legado tan actual para todos nosotros, digamos, porque una mujer militante de los derechos sociales, de los derechos de la mujer, de los derechos de los trabajadores, de los maestros y las maestras, tan vigente ese legado de lucha. Entonces, no solamente lo que le ha pasado, sino también lo que nos está pasando, y también tenerla presente, es muy importante. En tu amplio recorrido como militante y como funcionario, ¿te has cruzado con algún familiar, amigo, cercano a ella, alumnos, que te hayan contado de cómo era Fanny? Yo fui a la escuela con un sobrino, con uno de los sobrinos él fue primero, segundo y tercer año en la técnica, pero mirá lo importante que son los actos y la importancia de la memoria. Nunca hablamos de lo que le pasó a la tía. Entonces, fíjate lo importante que yo me enteré después que él era el sobrino. Nunca hablamos de esto. Así que, yendo a la primera pregunta, la importancia de saber, de conocer la historia,
del mensaje, no solamente para Fanny, sino para la ciudadanía. Miren lo que les va a pasar si piensan o hacen de determinada manera. Entonces, en mi contacto con familiares prácticamente no, cuando tuve la posibilidad, ¿no?, de tenerlo. Sí, también porque quizá los encargados de transmitir esa parte de la historia quizá estaba un poco silenciado, ¿no? Cosa que no debe repetirse ahora. Claro, yo te estoy hablando de año 93, primer año del secundario, 94 y 95 tal vez. Que bueno, no eran estos años, era otra la historia, y por eso nosotros, ya como adultos, como docentes, tenemos el deber de la memoria, tenemos el deber de transmitir la historia, más que nada para no repetirla y para poder pensar de una manera libre, como siempre nos dice Carlito del Frade, la soberanía de la cabeza. ¿Qué tienen preparado a 50 años del golpe de Estado que se van a cumplir el 2027? Como actividades este año, estuvimos hablando antes con Adri Díez, pero ¿podés adelantar algo más? Bueno, como siempre, llueva caiga piedra, el acto se va a hacer en la Plaza de la Vida, el 24 de marzo a las 10 de la mañana, como todos los años. Estamos empezando a organizarlo porque si bien la estructura ya está, siempre va a haber el micrófono abierto para el que quiera decir unas palabras, para el que quiera transmitir su pensamiento, va a haber música y vamos a tratar de extenderlo en el tiempo para poder estar, para poder charlar, para poder vernos, para poder hasta contenernos. Pero bueno, se está trabajando en todo eso. La estructura está, la estructura es la de siempre. Vamos a ver cómo vamos mejorándolo año a año. Como docente, te saco un poco ahora del tema, pero está relacionado. ¿Cómo trabajás el tema de la tolerancia ante, digamos, diferentes ideologías? Y a veces es difícil cuando yo presiento el conflicto. A veces no hay que, cuando el conflicto es entre alumnos, hay que calmarlo, tomar la palabra como adulto o como docente adulto, calmar, apaciguar y que cada uno puede pensar de la manera que quiera, ¿no? Pero bueno, a veces ni siquiera se da esa posibilidad. Hay cursos que no se quiera, cuando son los más chicos, generalmente los cursos más chicos. Pero bueno, cuando se puede dar en un tono de diálogo, de ida y vuelta, siempre es lindo charlar, intercambiar ideas y que cada uno se manifieste de la manera que cree conveniente. No todos los jóvenes tienen un pensamiento político. La gran mayoría no lo tiene. La gran mayoría como que repite lo que escucha en casa, y la otra gran mayoría está muy inmiscuido en lo que las redes sociales quieren, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, cuando se puede y se da la charla, se actúa, se dirige una especie de debate, digamos, pero bueno, a ver, ¿cuándo se puede? No siempre se puede. Como ex concejal, te voy a preguntar por dos cosas. ¿Qué pensás de tener un funcionario que fue abogado de ex militares? ¿Y qué pensás de tener representantes en el Consejo que apoyan la dictadura militar? Bueno, mira, cada uno elige a los funcionarios que quiere y en la cantidad que quiere. La cuestión está en la gente, que si ve que uno tiene el doble de funcionarios que había antes, bueno, que lo elija o no, ya una parte de la gente. Yo no tendría ningún funcionario que haya sido defensor, así sea como abogado, yo no lo tendría, por mi parte. Que hoy tengamos defensores en el Consejo de la dictadura, bueno, no es más que la realidad en la que vivimos. Hoy parece que la crueldad está de moda, se ha puesto de moda. Tenemos un presidente que detesta a las mujeres, detesta a todo el que no piensa como él, detesta a los discapacitados. Tenemos un gobernador que hace unos días atrás ha dicho vamos a entregar un mérito
a la asistencia perfecta a todos aquellos que hicieron el esfuerzo en no faltar en todo el 2025. Discúlpeme, los que tuvieron la suerte de no faltar. Porque si te enfermas tenés que faltar. Si se enferma tu hijo tenés que faltar. Si te enferma tu padre tenés que estar y tenés que faltar. Entonces la crueldad con la que se está tratando a la gente se puso de moda. Y parece que eso hoy es políticamente correcto. Cuando unos años atrás, si alguien decía eso, era un horror. En democracia, creo que nadie se animó a decir eso. Ningún funcionario se animó a decir eso que dijo el gobernador hace unos días. Entonces, si la crueldad está de moda, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo, porque la política también es amor. Cuando uno, no sé, planea un puente porque hay que sacar una producción de un lugar y hay que cruzar eso es amor también. O cuando no solamente ayudar a alguien para que se opere, no, la política es amor, no es odio, es al revés. Cualquier acto político se hace, no sé, pavimentar una calle, poner luz en un barrio. Si no lo haces con amor, ¿para qué lo haces? ¿Para qué viniste a la función pública? Entonces, ante estos tipos de prácticas, obviamente que estoy totalmente en contra de que en el Consejo se defienda la dictadura, o que en el Consejo se defienda el odio, o que en cualquier lado, en la municipalidad también. Y no cuenten conmigo para eso. Nos quedamos con ese último mensaje donde hablamos de política y amor, que no se habla mucho, o de la palabra empatía, que todavía no apareció, pero que tiene que ver con eso también. Te agradecemos, Fer, y este año vas a estar en el programa, me imagino. Espero que me invite la conductora. Cuando charlamos, y bueno, hace rato que yo tengo ganas de que se recuerde la figura de Fanny Giordano, porque es una herramienta que tenemos nosotros para luchar contra lo que niegan, las aberraciones, las 30.000 aberraciones que cometió la última dictadura militar, si quieren 8.000 aberraciones. Cuando vos tenés que justificar una forma de hacer política y necesitas matar a una maestra de 53 tiros, ya está todo dicho. Por ahí sirve como elemento para aquellos apolíticos, los que no saben de política, pero opinan que con los milicos estábamos mejor, que deberían volver los milicos, y eso, recordarles que los milicos hacían estas aberraciones. Matar a una maestra de 53 tiros, secuestrar chicos, torturarlo durante meses y asesinar. Así que por Fanny, por los 30.000 desaparecidos, hoy y siempre, ¿sí era? No me iba a acordar. Presentes hoy y siempre. Bueno, estamos con el intendente de la ciudad, Matías Chale, también presente en este acto en conmemoración por el 49 aniversario del asesinato de Fanny. Contanos, Matías, ¿cuál te parece que es la importancia de conmemorar estas fechas? Bueno, en el caso particular de Fanny, la cuestión de que no se sabe quiénes son los culpables, ni el motivo. Entonces mantener vivo la memoria y que la gente conozca, sobre todo. Creo que la importancia de las conmemoraciones, de los aniversarios, de la memoria, la verdad y la justicia, y esto entra en el marco de esos actos conmemorativos, son fundamentales para... Fanny la mataron en el 77, yo nací en el 82, o sea, y hay dos generaciones más que no vivieron lo que fue la dictadura y que por suerte nacimos y crecimos en democracia, que tienen que saber, o sea, hacer docencia justamente en la fundación de Fanny, seguir dando docencia, generando conciencia, la memoria, educar para que la historia no se repita fundamentalmente. Pero en el caso de Fanny, como te decía, lo que más bronca deja en la sociedad es de que cuáles fueron los motivos, quiénes fueron y bueno, y esclarecer. No tuvo un juicio para poder ser juzgados los culpables, así que eso es lo que más sabor amargo deja, porque Fanny no se le conoce una militancia subversiva, no... Tampoco hubiese sido un motivo. Tampoco hubiese sido un motivo, pero cuando uno
en el marco, en el contexto histórico de que se dieron los hechos, la gran cantidad de desaparecidos que hubo, era el argumento por los cuales los militares lo hacían, eran porque eran subversivos. Bueno, no es el caso de Fanny. Fanny tuvo una participación en algún momento, en la década del 60, en el 63, si no me equivoco, en alguna lista del radicalismo. Después participó más en agrupaciones de representaciones por parte de la izquierda, no izquierda peronista. Así que, bueno, el porqué le pasó a Fanny lo que le pasó en el 77, bueno, es lo que bueno, a la familia sobre todo, entiendo, bueno, le queda esa deuda pendiente y a toda la sociedad. Y la importancia es esa, es para que no se repita, para conocer nuestra historia reciente, década del 70, es muy reciente. 49 van a ser 50 años, 5 décadas en la historia argentina es muy poco, y bueno, celebramos. El año pasado pusimos en valor esta plaza y bienvenido sea el epicentro de la conmemoración de este aniversario de la desaparición de Fanny. Una pregunta, cuando eras militante, después concejal, ahora te toca desde la Intendencia participar en estos actos que tienen que ver un poco como por ejemplo el 24 de marzo, ahora toca lo de Fanny. ¿Te encontrás que la respuesta de la gente es diferente con vos? Mira, yo siempre participé. Siendo concejal no me perdía ninguna, siendo militante de la Juventud Radical no me perdía ninguna, siendo concejal hemos colaborado con el sonido de casi todos los actos del 24 de marzo y ahora lo hacemos, me toca como intendente, sigo siendo la misma persona, la verdad que no. Hay que marcarme alguna coherencia. Entonces puedo venir ahora como intendente porque venía antes como concejal y como militante. Así que bueno, no, la verdad que como dijo en alguna nota, alguna entrevista que le hicieron a Quique Albertengo sobre la desaparición de Fanny, pensaban distintos, se peleaban mucho, lo vi a García recién, también no militaban en el mismo espacio, discutían, tenían diferencias, pero con respeto. Y bueno, yo creo que eso lo mantengo, el respeto a todas las fuerzas políticas, con las diferencias que tenemos, que para eso está la democracia, para convivir en las diferencias. Bueno, porque es una de las organizaciones que permanentemente nos hace estar reivindicando la memoria, que en definitiva no es ni más ni menos que también reivindicar o por lo menos plantear hacia dónde vamos, ¿no? O qué presente que queremos más allá de la oscuridad que hoy de algún modo nos está encegueciendo a todos. Yo sé que hay que ser corto, pero hay un par de cosas que me parecían interesantes decir. Cuando la matan a Fanny, yo tenía 14 años, era compañero de Fernando, íbamos al secundario. Y recuerdo que nos llamábamos por teléfono, no había celulares, para decirnos lo que había pasado. Y nadie se animaba a decir nada. Y en el fondo subyacía esa historia del algo habrán hecho, o de andar a saber en qué estaba. Y sí sé que lo que se generó sobre todo en nosotros un horrible terror. Yo no sé si lo hablé con Fernando alguna vez, esto en ese momento, ¿no? Después sí. Creo que ninguno de todos nosotros los compañeros le preguntamos por la tía, qué había pasado, por qué había pasado esto, si había alguna explicación, que obviamente no la había. Y todos miramos para el costado y nos hicimos los boludos. Y la sociedad le pasó eso. Muchos años después, 10 años tuvieron que pasar para que en lo personal, en ese momento era la primera experiencia periodística, se hiciera la primera nota sobre el tema de Fanny, porque ni siquiera había aparecido una notita en Estrella que decía solamente que habían matado a una docente o que la habían encontrado muerta o algo así, ¿no? Como esas cosas que ocurrían en aquel momento de desinformación total. Cuando pasaron 10 años, justo estábamos nosotros con un periódico que se llamaba El Sur, que intentábamos de alguna manera reflejar todo lo que pasaba, y se cumplieron los 10 años y por primera vez empecé a tomar contacto y a hablar con familiares, con amigos para saber lo que había pasado y escribir esa nota, que fue la primera, la que tiene la famosa foto también de ella
rodeada de chicos en un cumpleaños, sonriente, que la pintaba como era, ¿no? Y bueno, obviamente en esa nota lo que subyacía es el motivo fundamental, que fue sembrar el terror, ni más ni menos, ¿no? Decir, bueno, acá estamos nosotros y evidentemente estamos dispuestos a hacer de este tipo de cosas para aquellos que se quieran mostrar como distintos o que sean críticos o lo que fuere. Es larga la historia de Fanny de contar, se puede ver, la pueden charlar, hay otros trabajos posteriores hechos realmente muy interesantes, pero a mí me parece que había una cosa que en esa descripción de lo que había pasado nosotros nos pusimos y que tenía que ver con la condición de mujer y con su condición de género. Sin embargo, no nos animábamos a decir, no lo dijimos porque parecía como que uno se metía en la vida privada. Y evidentemente había tenido mucho que ver esa situación y esa condición también en la decisión de estos asesinos de matarla y ponerla como un ejemplo, entre comillas, ¿no? Como un ejemplo contrario, como un símbolo, en definitiva, del terror que se venía. A mí me parece que pasados tantos años, ¿no? Hemos aprendido bastante poco como sociedad y nos debemos muchas cosas. Nunca se terminó de hacer una investigación. Bueno, se sabe lo que es la justicia, ¿no? Nunca se hizo una investigación, a pesar de que todos los rumores hablaban por lo menos de 2 o 3 personas que jamás fueron citadas por la justicia, que jamás se profundizó nada. Uno de ellos anda caminando por acá todavía, de los que se mencionó abiertamente como que había participado en ese grupo de tareas que la secuestró y la terminó matando. Y esa impunidad también nos lleva a esta situación de hoy, ¿no? Desde ese punto de vista. Y también, bueno, me parece que también como sociedad hemos retrocedido tanto que hoy un gobierno no solamente vuelve a justificar, o sea, no solamente vuelve a llevar adelante las políticas económicas de la dictadura, que también lo hicieron algunos gobiernos democráticos, sino que políticamente vuelve a reivindicar. Tenemos una vicepresidenta elegida por la gente que ha reivindicado abiertamente los crímenes de lesa humanidad, las torturas, hasta el secuestro de los chicos. Lo justificó alguna vez en una entrevista. Entonces es increíble que nosotros, digamos, nos preguntemos también por qué nos está pasando lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Y me parece también que desde el punto de vista de esta actualidad, se necesita de alguna manera coraje, se necesita volver a repensar lo que pasó, se necesita en definitiva una sociedad que vuelva a tomar conciencia, para que también a la hora de elegir y de definir el voto o los votos tenga en cuenta absolutamente todo. Lo económico, lo político, lo social y por supuesto lo que significaron los crímenes de la dictadura. No lo quiero hacer mucho más largo, hay muchas más cosas que me gustaría decir, porque insisto, hay una sociedad en su conjunto, que es la sociedad argentina, pero también una sociedad cañadense, que es corresponsable de que estemos en esta situación y muchas veces lo ha hecho con el voto. Recordemos que hay un concejal, bueno, hay una familia, en definitiva política, que hoy reivindica, que sigue reivindicando la dictadura, que habló de la noche de los lápices, y que sin embargo tiene votos, tiene seguidores y tiene aplaudidores. Cuando creíamos que eso nunca más iba a ocurrir, que como sociedad habíamos aprendido y tenemos esta regresión. Por eso, Fanny Giordano, presente, ahora y siempre. Son 30.000 también, presentes ahora y siempre, y nunca más es nunca más. Bueno, qué lindo tenerlo acá, Mario Chapino, después de tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo estás, Mario? Bien, acá estamos. Bueno, había que estar, ¿no? En un acto que es muy representativo también de lo que pasó en nuestra generación y bueno, me parecía que era importante. Cuando se cumplen 49 años parece increíble,
también el tiempo y parece increíble que hayamos aprendido tan poco después de 49 años de haber vivido estos horrores, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pasó lo de Fanny? Y contame con el correr del tiempo, ¿cómo fuiste asimilando eso? ¿Cuál crees que es el legado que deja Fanny en la ciudad? Bueno, yo tenía 14 años, además era compañero de Fernando, nosotros íbamos al mismo curso del secundario y la primera sensación fue un profundo terror, que creo que en realidad es lo que se buscó en la sociedad. Esta historia que existía, el de algo habrán hecho, el de andás a ver en qué andaba y toda la historia, corría por debajo y el terror y por lo tanto quedarse como mudos. Una sociedad muda, una sociedad que no reaccionó desde ningún punto de vista, ¿no? Fue terrible lo que pasó con Fanny. Y sin embargo, digamos, no es que no la conmovió, insisto, para el terror, y el terror lleva a la justificación, ¿viste? Es decir, bueno. Y me parece que, bueno, después como que la primera nota que se hace sobre el tema de Fanny, porque salió solamente en ese momento un pequeño recorte en Estrella de la mañana el otro día, decía, hallaron muerta a la docente Fanny Jordán, algo así, tenía 49 balazos, tirada en un coso, bueno, decía lo de los balazos, pero bueno, obviamente era toda la información que hubo y después no se habló nunca más. Cuando se cumplieron 10 años, nosotros teníamos una de las primeras experiencias periodísticas que yo tuve, que era el Semanario Sur, y ahí hice la primera, por decirlo, investigación sobre el tema de la muerte, hablé con familiares, amigos, escribí una nota que tiene la famosa foto esa que ahora se utiliza, que está ella rodeada de chicos, y bueno, de algún modo ahí, digamos, por primera vez se empezó a contar la historia un poco más cercano, más real de lo que había pasado, y que en definitiva, bueno, fue ni más ni menos que un grupo parapolicial que la secuestró de la casa, que la llevó, y que de alguna manera dejó un mensaje para el resto de la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, no se metan, no jodan, esto viene en serio. Y una sociedad como esta, bueno, evidentemente aterrorizada y atemorizada, siguió así, digamos, ¿no? Perdón. Está bien. Te iba a preguntar si traemos lo que pasaba en esa época a la actualidad. Obviamente que no estamos hablando de... Hoy sí se está hablando de más presupuesto para la CIDE, la inteligencia, el espionaje, al que piensa diferente, obviamente. Pero ¿cómo podríamos hacer un paralelismo entre esa época y esta, y en ese recorrido en el que vos decís, qué ejercicio nos faltó hacer para aprender de lo que nos pasó? En realidad yo creo que me parece que un tema del corrimiento hacia la derecha que tiene esta sociedad en el mundo, digamos, y particularmente la sociedad argentina. ¿Qué nos faltó? Bueno, nos faltó memoria, fundamentalmente, me parece, aprender de no repetir los errores, y seguimos repitiendo los mismos errores. Yo decía que la dictadura nosotros no la elegimos, pero realmente yo recuerdo había un consenso cuando se dio el golpe de Estado. Sería erróneo decir que no, la sociedad estaba más o menos de acuerdo con que eso ocurriera y bancó todas las políticas de ese momento que vinieron a cambiar la matriz social, cultural, productiva, económica de este país, absolutamente. Y esa matriz fue regresando, digamos, excepto algunos años de la democracia en general, o sea, la experiencia de Alfonsín, la experiencia luego del kirchnerismo, pero en el medio, digamos, siempre hubo, como en el caso del menemismo, como en el caso del macrismo y ahora, un regreso a las mismas políticas de la dictadura que se dieron de manera distinta. O sea, lo que tiene este momento, me parece a mí, es que la sociedad, o una parte importante de la sociedad, sigue avalando, o está avalando, vuelve a avalar políticas represivas, políticas de terror, políticas que de alguna manera fueron las que han quedado, digamos, desde la dictadura. Entonces me parece mucho más jodido y mucho más difícil y mucho más riesgoso lo que estamos viviendo hoy, trasladándolo. O sea, me parece mucho más parecido esto a la dictadura que las otras dos experiencias de la derecha, que fueron nefastas desde el punto de vista económico, pero que desde el punto de vista político y social todavía no tenían la carga que tienen hoy. Hoy tiene una carga tremenda, no solamente de la represión, sino desde el punto de vista ideológico de avalar las atrocidades que ocurrieron. De alguna manera este gobierno y sus seguidores
digamos, vuelven al discurso de la dictadura y no les da vergüenza, lo que es peor, ¿no? Sí, antes se disimulaba quizá un poco más, eran más sutiles, en algunos casos... No se animaban a decirlo tan abiertamente, no se animaban a sacarse la careta, ni de decir que eran decididamente de derecho, represores, fascistas, y hoy no tienen ningún tipo de problema hacerlo, y en eso del fascismo, obviamente, se incluye la reivindicación de las políticas de la dictadura. Bueno, tenemos una vicepresidenta elegida por el pueblo que directamente se dedicó a eso, digamos, ¿no? A defender a los genocidas, a reivindicar las políticas de la dictadura, y tenemos obviamente un presidente y todo, una línea política que llega hasta esta ciudad con varios representantes, digamos, de la línea del gobierno, que abiertamente reivindican, en algún momento fue no sé si te acordás, y bueno, y en general reivindican atrocidades que hemos vivido, que uno creía que como sociedad ya deberíamos haberlas dejado de lado y que no vuelvan a entrar en discusión. Bueno, vuelven a entrar en discusión. Esta aberración de fueron 30.000 y no entender lo que significa la defensa de esa cifra, el sentido que tiene, que es un sentido, evidentemente un sentido de definición política, ética. Bueno, claramente tenemos una regresión a lo más burdo y a lo más infame digamos, de la política argentina, ¿no? Que es lo que en definitiva representa este gobierno, que es una dictadura, o sea, la misma ideología de la dictadura, con el problema que ha sido elegido con el voto popular. Recuerdo ese programa del que hablas porque después de los dichos del concejal Franco Mazzoli estuvo en tu programa intermedio intentando ensayar una especie de excusa que bueno, no hubo un pedido de disculpas, no hubo un arrepentimiento, sino que hubo un tipo de excusa y donde ahora parece que, como decías, ninguno tiene vergüenza en decir lo que piensa, que antes quizá se escondían o se cuidaban de decirlo, pero bueno, hoy se dice abiertamente. Lo peligroso es eso, ¿no? Que participan de un gobierno democrático, el pueblo los vota y sin embargo, ¿qué falta? ¿Faltó transmitir parte de la historia? ¿Faltaron valores? ¿Qué es lo que falta? Bueno, una buena pregunta, digamos, qué es lo que faltó, lo que no faltó, porque en definitiva es una responsabilidad colectiva, digamos, ¿no? Yo creo que en realidad hay una lucha muy desigual, digamos, y esto no justifica nada, pero evidentemente hay medios concentrados de comunicación que defienden a los medios del poder. Nos faltó quizá avanzar porque esto fue, evidentemente, la dictadura fue una dictadura política, pero hubo responsabilidad obviamente religiosa, pero hubo sobre todo responsabilidad empresarial. O sea, acá la dictadura llevó adelante un plan para cambiar la matriz económica y productiva del país sin favorecer a determinados sectores que fueron los responsables. Bueno, acá mismo, cuando se llevaron presos a los delegados de la Helvética, tenían que ver con lo mismo, digamos. Eso fue en pequeña escala, pero eso pasó en gran escala con las distintas empresas del país que avalaron y bancaron esas políticas sobre la base de destrozar a las organizaciones gremiales y por supuesto y matar directamente, secuestrar, matar, torturar a aquellos que eran mucho más combativos para poder instaurar bueno, entonces ¿qué nos faltó? Bueno, fue una pelea desigual porque evidentemente no se tocó el poder real, junto con los medios de comunicación y ahora también con el aval de la justicia, digamos, consiguieron armar un entramado que me parece que hace muy difícil esta pelea, la hace muy desigual, no difícil, nunca es imposible, digamos, ¿no? Pero yo creo que nos faltó eso, digamos, de alguna manera poder democratizar, poder llegar mucho más profundamente a estos sectores, digamos, y bueno, y también por supuesto que hubieran tenido el juicio castigo que se merece, porque muchos de los actuales ultra y mega millonarios de la Argentina son tan responsables como lo fueron Videla, Macera y Agosti. We want it pink and sometimes it's black. Beast in a cage, I'm so very tired. Please smoke away, numbs my desire. Miracles arrive.
it's okay. Beast in a cage, I'm so fucking tired sometimes. Please smoke away, numbs my desire tonight. Miracles arrive. Now be still alive. Miracles arrive. It happens all the time. Los milagros llegan. Aunque estemos durmiendo, los milagros pasan, pasan, suceden todo el tiempo, los veamos o no. Si yo tan cebada te reproché la ausencia, estaba enojada, tenía todo y algo faltaba. Hoy cuando miro atrás, no olvido cómo llegué acá. Cuando mires atrás, no olvides hoy, estamos acá. Comprendí la manera como una hija ofrendada, la madre de mi abuela, en esta tierra olvidada. Hoy cuando miro atrás, no olvido cómo llegué acá. Cuando mires atrás, atrás, no olvides hoy, estamos acá. Gracias. Fanny presente, ahora y siempre. Oh pobre patria, quebrada por abusos del poder, de gente infame que quiere su poder y cree que todo lo que hay les pertenece. Esta gente que estoy mirando, alguno me es reconocido,
otro querido. Algo habrán hecho, decían los milicos. Sí, claro. Algo hicieron, algo hicimos. Defender la libertad, la verdad y la justicia. Ellos están ahora. Consiguieron lo que querían. La derecha históricamente desaparecedora está presente. No nos quedemos en la queja. La queja es cómplice, la queja es funcional. La queja es tan funcional como el gobernador santafesino abrazándose con el empleado del sionismo financiero internacional, entregando el sable corno de los 123 años, ni siquiera están ubicados históricamente. Nosotros se los permitimos. Fueron 30.000. Fueron 30.000, aunque el padre de la democracia históricamente haya dicho que fueran 10.000, y sus correligionarios con hijos desaparecidos lo niegan. Niegan a Eve, niegan a Estela y niegan a los 30.000 desaparecidos, los nuestros, porque no tienen huevos para interpelar a la Shoah, para negar los 6 millones de judíos asesinados por la misma ideología. Fueron ellos, están presentes. La responsabilidad es de esta sociedad, de nosotros. Dejémonos de quedarnos en la queja, porque la queja, como la esperanza, es mandato teocrático. Es mandato teocrático. Lo saben los romanos, lo saben los egipcios, lo saben los incas, lo saben los contemporáneos y lo sabemos. Fanny está presente. Tuve la suerte de conocerla. Era joven, más que ahora. La conocí. Y tuve la mala suerte que mi abuela, empleada pública, me haya dado la mala noticia que ese 8 de febrero de 1977 la encontraron acribillada. La conocí, militábamos, nos íbamos a la Plaza San Martín y nos corrían los milicos. Nos corrían los milicos. Esos milicos de uniforme y hoy milicos de civiles están presentes. Aquellos que tienen la posibilidad de leer un diario, de no quedarse en las hegemonías comunicacionales, porque nos entretienen con las rubias, con los rubios, con la jaula de las locas versión vernácula argentina, con los pañales de este no sé qué es. Eso nos gusta. Hay que salir del closet como están ahora tratando de instalar. Sí, salgamos del closet, pero salgamos a militar la vida, porque la vida está abajo. Y vuelvo a repetir, por Fanny, por nuestros desaparecidos, por los 30.000, por la vida, por la lucha y la justicia, hasta la victoria siempre. Gracias. Buenas noches, amigos, amigues. Hoy es un día muy triste para la población cañadense, que nosotros con nuestra lucha, con nuestro compromiso, la tenemos que transformar en una alegría. Por eso está Luchi hoy acompañándonos. Para esa juventud que no conoció la década del 70, maravillosa, porque la juventud no solamente se alzó en armas contra gobiernos dictatoriales, sino también atravesó la mediocridad de la población argentina. Indudablemente este proceso no se dio en nuestra ciudad, una ciudad de la pampa húmeda, del no te metas, del no compromiso, siempre dejemos para el otro que haga las cosas. A lo mejor pasó desapercibido ese asesinato. Para nosotros que éramos los militantes, no. Y hay que recordarlo, y recién Mario hacía referencia a aquel después de 10 años ejerciendo el periodismo, hizo una nota sobre Fanny, y en esa nota me hizo un reportaje, eso recordará. Y hablamos no solamente sobre ella,
sobre su compromiso, sino también sobre lo que había pasado en nuestra ciudad y la región. Tenemos que tener en cuenta que acá estábamos después de la dictadura cívico-militar eclesiástica. La represión estaba dividida en zonas que eran las unidades regionales. Nosotros éramos la unidad regional 10 y lo que manejaban toda la información y la represión era el servicio de informaciones regional, manejado por un triste y choro personaje que se llamó Raúl Blanco. Yo creo que él y su equipo fue el responsable de este asesinato atroz. Lamentablemente no lo sabemos, porque no solamente acá ha fallado la justicia, porque a lo mejor los familiares, a través de presentarse como querellantes, pueden a lo mejor mover un poco más el expediente. Pero acá la responsabilidad es del poder político de todos los colores que nos gobernaron desde el 73 a esta parte, donde no se abrieron los archivos de la dictadura, donde no conocemos quiénes fueron los responsables de tantos asesinatos, secuestros y torturas en los campos clandestinos que hubo en nuestro país. Y acá yo digo y hago una presunción, esa madrugada del 8 de octubre, Fanny, que previamente, y también la sociedad tiene que conocerla, en el mes de diciembre del 76 el gobierno provincial produjo la ley de prescindibilidad, donde se santeaba a todos los empleados públicos, tanto provinciales como municipales, que molestaban o que según ellos tenían antecedentes. Fanny fue una de ellas. Yo creo que fue la única docente que se le aplicó la ley de prescindibilidad, que significaba la cesantía por 5 años y después tenía que, para recuperarla, tenía que hacer cursos sucesivamente. Y en la municipalidad de nuestra ciudad también se dio. Hubo un compañero, Aldo Brezán, compañero militante peronista, que le aplicaron la ley de prescindibilidad. Entonces ella estaba amenazada, estaba aterrorizada, porque sabía que algo iba a pasar. Y yo sostengo, por investigaciones, por trabajo que uno tiene de inteligencia, porque es así como la inteligencia la tiene el régimen y la tienen los poderosos, también las organizaciones revolucionarias tienen su propia inteligencia. Y sabemos que ahí el entregador de Fanny fue un tipo que era muy amigo de ella. Un tipo que no voy a dar el nombre, que simplemente digo que era de mechones blancos, agente de la policía, que después terminó preso por asaltar una estación de servicio en la ciudad del Trébol. Y participaba, porque ella era una enamorada de la educación y de la formación de la juventud, en grupos de estudio que había organizado Fanny. Y él participó en uno de esos grupos de estudio. Y yo creo que era un infiltrado. Y eso hizo que ella abriera la puerta. No fue forzada la cerradura. Abrió la puerta porque conocía que le había tocado timbre o tocado la puerta. Y después sabemos todo lo que pasó. Robaron todo lo que pudieron. Unos dólares que tenía ella porque sabía que algo le iba a pasar, como decía antes, que lo tenía guardado porque le cabía a lo mejor la posibilidad de expresar y de enseñar lo que ella sabía, tanto a lo mejor en España o en Perú, que era una de las cosas que se rumoreaba. Tenía unos pocos dólares producto de la venta de un automóvil pequeño que era de ella. Y después apareció asesinada a 300 metros del cementerio de Astro, de la alcantarilla de la ruta que va al cementerio, con 53 balas. Un asesinato que no tiene perdón, un asesinato que solamente las mafias neoyorquinas de la década del 30 podían haber hecho y haber efectuado. Pero ella era una enamorada, tenemos que recordarla como enamorada de la educación. Bien decía Ricardo que ella todo lo hizo a fuerza de esfuerzo, sacrificio y concurso.
Fue directora interventora de la Escuela Superior de Comercio de Villa Luisa. Fue supervisora de bachilleratos de adultos en toda la provincia de Santa Fe. Y a lo mejor cometió un error. En ese año gobernaba el peronismo en la provincia y el gobernador era Carlos Silvestre Beñis. Y un grupo de docentes hizo una cartilla dedicada a los bachilleres de más avanzado, pero que los que podían comprenderla. Y en esa cartilla recogía todos los antecedentes que ella había logrado traer de los varios viajes que hizo a Chile, porque en Chile gobernaba el gobierno de unidad popular del socialista Salvador Allende. Ella era una enamorada de la educación que se estaba planificando, porque el socialismo es planificación en la educación, y también por eso el 11 de marzo del 73 fue derrocado Salvador Allende por las fuerzas militares chilenas con el apoyo de la CIA. Y ese compromiso de ella hizo que cuando terminara con su vida, nosotros tenemos que tomar el legado de ella y transmitirlo a la sociedad, a esta sociedad pública, a esta sociedad despolitizada hoy, cuando han pasado 40 años de pseudodemocracia en nuestro país, donde solamente ni en los colegios, yo veía en otros años, y no me dejan mentir, la compañera que estaban presentes en el colegio secundario, y hablaron inclusive en los actos del 24 de marzo. Ahora no veo un solo centro de estudiantes de ningún colegio de nuestra querida ciudad. ¿Qué pasa, compañeras y compañeros? Hubo un retroceso, ese terror que se instaló en el 76, producto de esa dictadura cruel, porque ese terror hasta se expresó cuando se la veló a Fani. Los únicos que estaban eran los familiares y unas coronas de ellos. No se acercó nadie al velatorio. Ese era producto de ese terror que también el sistema supo crear. Porque yo creo que Fani fue lo máximo de un proceso en Cañada que se dio a partir de una huelga de los trabajadores de la Helvética, que tuvieron la osadía de hacer un paro por 24 horas el 14 de septiembre del 76. Y al poco tiempo, el 6 de octubre, fuimos detenidos, tanto el compañero Rubén Pez, que era delegado del Sindicato de Obras Sanitarias a la CGT, y el que habla, que era abogado de la lista opositora a la CGT en el año 75 y que no pudimos ganar porque terminó empatada. Debe ser una de las pocos empates que hubo en Cañada. Y a través de nosotros vino decenas de detenciones de compañeros, trabajadores y jóvenes, esos jóvenes que como Fani soñaban con un mundo mejor, donde un mundo donde no existan ni explotados ni explotadores, un gobierno socialista. Ese era el desafío que teníamos en ese momento, y que hoy algunos todavía seguimos predicando estas breves enseñanzas que nos dio la vida, de tener la suerte de poder contarlo, porque muy pocos pueden contar todo esto que pasó en estos últimos años. Por eso, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra energía, decimos y digo, querida Fani, no nos reconciliamos, no perdonamos a estos genocidas, y por eso decimos, son 30.000. Querida Fani, presente, hasta la victoria, siempre. Recordar la Fani es no solo recordar un femicidio, que eso es cierto que lo fue, y es cierto que lo estamos aprendiendo ahora, porque antes no lo recordábamos con esa visión que
que ustedes nos están enseñando a nosotros, pero sobre todo fue el asesinato de una persona que quería una sociedad mejor, una docente, una maestra que en forma pacífica, en forma expresaba sus ideas, ideas distintas a las del poder turno. Es un hecho aberrante, lo que ha pasado realmente es uno de los momentos más oscuros de la historia, y esto nos tiene que interpelar en una sociedad donde cada vez hay más individualismo y los lazos sociales se van deteriorando, las estructuras sociales se van, los reclamos colectivos se abandonan y hay mucho individualismo. Uno tiene que seguir este ejemplo y pensar que en una sociedad mejor es posible. En el mundo vemos que una sociedad mejor es posible. No solo son derrotas, yo no creo que haya un retroceso en todo, creo que hay avance y retroceso, pero México y Brasil nos muestran que hay otro tipo de sociedades posibles. Es posible que el progresismo esté en el gobierno, es posible que genere inclusión social, genere crecimiento, y hay una sociedad mejor que entre todos podemos construir. Creo que un poco recordar la Fanny y recordar eso, ¿no? La necesidad de tomar un compromiso para tratar de ser una sociedad más justa, más solidaria, donde al otro se lo respete por su idea, que no haya una persecución política porque piensa distinto, o personas que defienden el secuestro de bebé, que es terrible que en Cañada de Gómez tengamos funcionarios políticos que han avalado el secuestro de bebé, han defendido genocida y son funcionarios políticos. Creo que esto nos tiene que llamar a nosotros, ¿no?, como individuos, y comprometernos más. Creo que podemos, creo que es algo que no es una fantasía, es algo concreto, y creo que un poco Fanny es el ejemplo de eso. La tenemos que recordar como un ejemplo de lucha y como un ejemplo a seguir para tratar de hacer una sociedad mejor, siguiendo el camino que en muchos lados del mundo vemos que sociedades latinoamericanas pueden hacerlo. Así que gracias por esto, gracias Fanny, presente, ahora y siempre, y hasta la victoria, que no sé si será siempre, pero hasta la victoria la vamos a tener. Así que gracias por todo, y la esperanza no la vamos a abandonar. En realidad, estas pocas palabras las quiero decir como un exalumno que fui de Fanny Jordán. Y quienes fuimos exalumnos, realmente para nosotros Fanny no pasó inadvertida. Fanny fue dentro y fuera del aula un ejemplo siempre. Desde el primer año como mi profesora de castellano, y puedo dar testimonio de aquel tiempo, de esa edad que va hasta los 13 hasta los 18 años, porque mi escuela secundaria, con ella como profesora, empezó en el 72 y egresamos en el fatídico 1976. De hecho, recordar a Fanny es como decir, darle vida a esa escuela. Ella estaba pendiente de todo y nos hacía partícipe de cosas que comprendan esa edad. Mandar cartas a las distintas embajadas para conseguir materiales de los distintos países para ir agrandando la biblioteca. Haber recreado, y eso tuvo mucho que ver ella escribiendo, una versión libre de lo que fue La Forestal, la obra que después hizo Néstor Zapata. Y en cada momento y en cada cosa estaba siempre presente Fanny. Ni hablar de la participación en las ferias de ciencia. Siempre convocando a esa comunidad chica. Yo el colegio secundario lo hice en la escuela de Bustinza, que es de donde provengo. Y como digo que realmente a todos los que fuimos sus alumnos nos marcó
En el año 1974, el 1 de julio, yo estaba cursando tercer año y se produce el fallecimiento de quien era el presidente entonces, el general Perón. Una profesora fue a mi casa y le pidió autorización a mis padres para llevarme al velatorio del general Perón a Buenos Aires. A las 8:30 de la noche de ese día, estábamos saliendo en tren desde la estación Rosario Norte. La directora de la escuela secundaria de Bustinza, que por ese entonces era la profesora Edith Valerio, y esa profesora que había ido a mi casa a decirle a mis viejos que quería que la acompañe, y era Fanny Elena Giordano. Realmente, ¿cómo no decirle a ustedes, perdónenme que la emoción me cargue, pero cómo no decirle que nos marcó? Se hizo cargo de un pibe de 15 años y lo llevó a este acontecimiento que yo atesoro en mi vida como un recuerdo inolvidable, como es el que tengo desde que la conocí, a esa gran mujer que no portaba ninguna arma, que la única arma que tenía eran sus principios, eran sus ideales, eran sus convicciones, y era lo mismo, lo que decía es lo que hacía. Por eso, querida Fanny, este recuerdo de siempre es para vos. Fanny, ahora y siempre, presente. Gracias. Aquel día yo tenía 33 años y Mario me hizo recordar que hay algunos que todavía dicen que habrán dado. Yo no voy a decir en qué andábamos, y particularmente en qué andaba Fanny. Fanny era una trabajadora de la educación que cada vez que quería un cargo concursaba, y cuando quiso un título estudió, y éramos de la primera camada del profesorado. Nos recibimos en 1967. Fanny aquel día era supervisora de los bachilleratos acelerados para adultos, que en este momento son las escuelas medias para adultos. ¿Y saben en qué andaba esta mujer? Luchaba porque existiera una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad, no cualquier cosa. Y además, esta mujer, quería que hubiera salud pública eficiente y de calidad para todo el pueblo. Todas esas cosas quería esta chica. Y además, quería que el artículo 14 bis de la Constitución se cumpliera, que decía y dice que las empresas tienen que repartir sus ganancias con los trabajadores. Esas cosas quería esta mujer. Y queríamos. No queríamos un mundo inexistente. Claro, es un mundo inexistente si los que ganan mucho se la embuchan toda. Y a nosotros nos dicen que, bueno, vos no hiciste lo suficiente, no hiciste mérito. Un economista extraordinario, norteamericano, Joseph Stiglitz, dice: algunos muchachos que nacieron estúpidos terminan siendo más estúpidos, terminan siendo los más ricos y manejan este planeta. Y los que hicieron mérito estudiando, que son inteligentes, trabajadores, y les tocó ser pobres. Así que no me hablen, eso dice él, y no me hablen de la teoría del mérito. Acá vamos a hablar de lo que somos capaces de conseguir como sociedad. Hoy
estamos en una situación altamente comprometida, muy comprometida. Si no nos movemos, discúlpeme, pero la hora de mi pastilla, ¿saben? Juan Carlos sabe que la hora de pastilla de la presión. Pero ya la tomé, Juan. A ver, si no nos damos cuenta que estos tipos vinieron por todo, no estamos entendiendo lo que pasa. A ver, en la última elección el poder nos puso a Guatemala, Guatepeor, y ganó recontrapeor. No teníamos uno que nosotros podíamos elegir. Todos sabíamos quién era la Bullrich, todos sabíamos quién era el otro, y el que ganó, sabíamos, por lo menos yo sabía quién era Massa. Ahora, nos pusieron esos tres, había 14 para elegir, pero al final llegaron los tres de ellos. La jugaron bien, nosotros la jugamos mal. No entendimos bien todo. Así que hay que ponerse las pilas para tratar de entender bien. Los 10 tipos más poderosos del mundo vienen por todo. Y ahí lo tienen al macho del norte. ¿Qué les dice? Yo quiero ser el jefe de todo. Quiero todo. ¿Qué no entendimos? ¿Qué no entendimos? Después tenés gente que nos rodea, que entiende poco, que se presta mucho, y otros que van por la migaja. Aquel día del 77, qué bueno recordar que no fue asesinato, fue asesinato, femicidio y robo. Los rateros se llevaron todo. No fueron solo a asesinar porque era una cuestión política, no. No solo eso, se llevaron todo. ¿Y ustedes qué creen que van a hacer ahora? Vienen a llevarse todo. El litio, la tierra rara, el petróleo, la educación, la salud, nuestros niños. A ver, ¿qué dijo este hombre que gobierna? Y bueno, si alguien necesita plata, que venda el hígado del hijo. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Bueno, entonces, ¿qué no estamos entendiendo? ¿Qué argumentos no tenemos para hablar con nuestros conciudadanos? La verdad, yo también tengo miedo, Yo también tengo miedo. No vaya a creer que no es fácil plantarse y decir lo que uno cree, lo que uno siente, lo que uno sabe. Pero, a ver, los que tenemos una cultura razonable, por ejemplo, creemos que hace más de 2000 años existió un tipo en Galilea que dijo, hay que repartir los peces y los panes, y yo creo que ese hombre, que otros creen que es Dios, yo creo que era un hombre, era un tipo valiente. ¿Y qué le pasó al tipo valiente? Lo crucificaron. ¿Quiénes lo crucificaron? Los traidores de ahí y los invasores romanos. No vino un plato donador, Los romanos lo crucificaron. Bueno, nosotros tenemos los romanos dando vueltas y tenemos los Poncio Pilatos dando vueltas. Así que habrá que ponerse las pilas, juntarnos, luchar, redondear ideas, no estar buscando al compañero que se equivoca, no estar buscando al compañero que no dice exactamente. Mirá este gallego lo que vino a hablar. Miren, cuéntenme en el lote de los que va a luchar por un país mejor, cuéntenme en el lote de los que va a respetar a las personas que son trabajadoras y dicen la verdad. Tengo otros también en mi memoria. Armando Giordano.
30.000 y dicen que fueron, ¿cuánto? 1, y seguimos llorando por 1 que crucificaron. Y no vamos a decir que son 30.000 que tenemos en el alma. Fanny, presente, hoy y siempre. Bueno, sí, conocí a Fanny, estudié con Fanny algunas materias en el normal número 7, gran compañera, y sobre todo hemos hecho algunos congresos de geografía en Catamarca, en varios lugares del país, y bueno, yo era chirolita, porque siempre me sentaba en la falda de ella, en realidad era chiquita, y me llevaba muy bien con Fanny. Tengo muy lindos recuerdos, canciones que me enseñó y que todavía estoy cantando. ¿Qué puedo decir? Para mí era una genia, un bocho, una tipa muy inteligente. E inclusive tuve la gran tristeza de que me llamaron para reconocer el cuerpo en el cementerio, y fue tremendo. Cuando vi los 50 y pico de balazos que había alrededor, yo estaba embarazada y fue un recuerdo muy triste lo que me pasó, o por supuesto lo que le pasó a ella. Eso es todo lo que puedo decir. Estamos con Lara de Guardia, funcionaria del Gabinete Municipal, una de las más jóvenes que estamos entrevistando. También para que nos cuentes, Lara, por tu corta edad también, ¿cuál es la importancia de la participación joven en estas conmemoraciones? Y la importancia de los jóvenes es muy importante, valga la redundancia, porque la juventud hoy en día cree que todo está muy dejado, muy perdido, y la verdad que estos actos ayudan un montón a fortalecernos, a creer y, no me sale la palabra, pero seguir... A lo que voy es que hay que seguir incentivando a los jóvenes a que se sumen a estos actos. Son muy importantes para la sociedad, para nosotros, porque recordamos a las personas que han estado, que se han esforzado, que han luchado, que han estudiado, que se han comprometido con la sociedad. Y bueno, nada, o sea, y tener siempre presente una parte de la historia que por ahí muchos jóvenes todavía no la conocen, o por ahí cuando se habla de la dictadura se piensa quizá en otras provincias o en otras ciudades más grandes. Está todo muy dejado, está todo muy dejado de lado de lo que fue la dictadura en todos los sentidos. Los jóvenes, como ya eso pasó y ya no me toca vivirlo más, y no, eso hay que tenerlo siempre presente porque nunca sabés qué puede llegar a pasar. Siempre hay que saber lo que pasó para hoy en día seguir luchando y seguir fortaleciendo esos lazos que nos siguen uniendo de alguna u otra manera. Bien, como digamos funcionaria que tiene más trato con los jóvenes, ¿cómo ves el tema, que antes lo hablábamos con Fer Mauroni, que es docente, cómo ves el tema de la tolerancia, mucho también que pasa en la vida de los jóvenes por las redes sociales, y el tema de tener distintas posiciones ideológicas y cómo se maneja esos enfrentamientos quizá? Yo creo que los jóvenes hoy en día no le dan tanta importancia a la ideología. O sea, es como que están muy dejados de la política, muy dejados de lado. Te dicen, no, yo de política no. No hay tanto inconveniente y tanto conflicto en ese sentido. Sí hay mucho inconveniente y conflicto en el va y viene de los pensamientos, no ideológicos, pero sino los pensamientos que tiene cada uno, que por ahí eso es un trato bastante especial, pero políticamente no le veo el conflicto. ¿Crees que falta compromiso de parte de los jóvenes en la política, pero también porque tiene que ver con quizá una falta de influencia, quizá, o charlar? Sí, de influencia, también de educación. La política está muy mal vista, y los jóvenes, no solo los jóvenes, porque yo conozco personas más grandes que tampoco les interesa, no, la política a mí no me da de comer, no nada, y que por ahí, viste, es bastante complicado, pero es una falta de compromiso con los jóvenes, pero por un montón de otros factores. No es la culpa de nosotros, sino de toda la sociedad que por ahí la deja de lado. Bueno, muchas gracias, Lara, por estas palabras. Maestra de la vida y jardinera de sueños.
Si nombramos a Fanny, creo que este es el ejemplo vivo. Quiero agradecerle a Fernando por traer a mi memoria aquella maestra que cuando me encontraba por la escuela me decía: negro, tenés que estudiar, negro, tenés que estudiar. Así fue. 3 maestros que permanentemente me repetían lo mismo, que la única manera de salvarte y de salvar al mundo es a través de la educación. Decir Fanny no es solamente ese cartelito que está en una de las aulas de la escuela normal. Decir Fanny es maestra, educadora, educación, esfuerzo, lucha. Mandela dijo: el amor es la educación más importante para salvar el mundo. Fanny decía algo parecido: si nosotros queremos salvarnos, va a ser solamente a través de la educación. Hoy todos nosotros estamos aquí, y si podemos replicar, no importa cuántos seamos, somos 20, 50, pero si esto lo podemos replicar y seguir replicándolo, vamos a ser millones que podamos decir como ella: estudiar y salvemos al mundo. La educación es el arma más importante para salvar el mundo. Si estamos convencidos de esto, entonces a Fanny no la mataron. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdió. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Gracias, Fanny. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Es una postal en la puerta de la iglesia, esa madre con su criatura. Mientras
Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentira, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en la calle hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Gracias, Adri. Bueno, yo simplemente quiero decirle que tengo el karma y el privilegio de vivir en la casa que era de Fanny Giordano. La historia fue que después que la secuestraron y asesinaron a Fanny, esa casa estuvo cerrada. Y era como un mito, que había una leyenda en ese lugar, como un lugar maldito. Y las hermanas de Fanny, por aquí está un sobrino, Fernando, decidieron venderla. Y con mi señora, que me mandó alquilando de un lado y del otro, habíamos sacado un crédito. Y se dio esas cosas de la vida, que justamente donde había vivido una docente que había sido cruelmente secuestrada y asesinada, fueron a vivir dos docentes, ¿cierto? Y recuerdo que cuando nosotros, un mes antes de que pasara esto, y después le voy a decir algo a un amigo que está allá, un mes antes estuvimos cenando con Fanny, porque a ella le gustaba mucho el folclore, iba siempre a los festivales, era amiga de Mercedes Sosa, inclusive nos contó anécdotas que tenía, que estuvo hasta con los ensayos donde estaba Mercedes Sosa, y estuvimos cantando el folclore ahí con ella, unos temas, y yo recuerdo siempre esa noche, porque más o menos al mes fue que se la llevaron, la asesinaron, y cuando compramos la casa que fuimos, estaban las mismas cosas en el mismo sitio, todo igual, no se había tocado nada. Estaba todo ahí, ¿cierto? La mesita ratona, el sillón, todo. Y eso es una cosa que a nosotros nos quedó grabada siempre, porque Fanny era una persona muy sincera, muy espontánea. Ella siempre privilegió la educación, ¿cierto? Siempre quería difundir la idea de la educación. Y tal es así que trabajó mucho también en el bachillerato para adultos, en la formación de las currículas y todo eso. Y nosotros recordamos que la gente pensaba que ese lugar estaba como maldito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los vecinos que vivían a ambos lados se tuvieron que ir aterrorizados, mucha gente no lo sabe eso, se fueron de Cañada, porque ellos habían sido testigos involuntarios de la noche del secuestro. Escucharon todo el movimiento, los autos, los Falcon verdes,
¿cierto? Todo el movimiento de la policía, y ellos estuvieron viendo eso. Y después estaban tan aterrorizados, y justamente le quería decir al muchacho que está allá, que antes preguntaba, había un terror instalado en la gente, que sabíamos todo, que si vos decís una palabra o figuraba el número de tu teléfono en una libreta de algún conocido, te venían y te podían chupar, te llevaban y sabías dónde iban a parar. Ese caso, tengo un familiar que me contaba que en el dique San Roque hay pero centenares de restos humanos ahí en el dique San Roque. Y un primo y un tío mío que trabajaba en el ejército, que era sargento, renunció al ejército, puso una excusa, una forma de irse, porque sabía que en Córdoba los secuestraban, los tenían en esos campos así de concentración y exterminio, y los sacaban de noche y los llevaban y los tiraban al lago San Roque, ahí. Por eso que mucha gente que iba a pescar después no fue más, porque había muchas carpas ahí, ¿cierto? Ese pescado que se crea en el lago, y no lo querían comer porque decían que se alimentaban. Todas esas cosas terroríficas, ¿cierto? Pasaban. Y acá cuando fue el sepelio, el velorio de Fanny, estaban filmando a ver quién iba al velorio. Eso mucha gente no lo sabe. Por eso era el terror que había instalado. La gente, todo, una vez que habíamos ido con mi pareja, que éramos novios, a Córdoba, nos pararon a la salida de Córdoba. Nosotros íbamos en un auto de mi hermana, ¿cierto? Nos pidieron un documento y pedían el informe por los números de documento, nombre, apellido, todo, lo pasaban por radio. Y si por una de esas vos llegabas a estar en una lista, ahí nomás desaparecía. Nosotros estábamos temblando porque mi hermana era abogada y ella estuvo también en el tema de los secuestrados y cuando hacían las rayas y todo eso, ella iba y siempre se presentaba y todo eso. Y tipo, no sabía lo que te podía pasar. Nadie sabía. Cuando viajaba, por ejemplo, iba a Rosario, había apostado con fusiles FAL apuntándote a la orilla de la ruta. Te paraban ahí, ¿viste? Bueno, era realmente terror eso. Nosotros que lo vivimos, sabemos lo que fue. Y por eso no es que la gente se manifestaba como ahora que puede salir, no, antes no era así. Antes vos salías y no sabías si volvías a tu casa. Esa fue la verdad. Y bueno, Fanny fue una mártir de este proceso criminal terrible que hubo, y todo por defender un ideal de la cultura, de la enseñanza. El bachillerato para adultos también estuvo muy cuestionado por lo que presentaba la currícula, ¿cierto? Que no era como, digamos, la enseñanza tradicional, había cosas más modernas de la parte social y todo eso que estaba incluida, ¿cierto? Bueno, tenemos que recordarla siempre a Fanny, siempre, porque ella fue una persona que realmente tuvo mucho valor, y por su ideal y por su lucha y su trabajo por la educación y por la sociedad fue que terminaron con su vida. Así que Fanny siempre tiene que estar presente. Gracias. Y esperemos encontrarnos en otra ocasión, en otro acontecimiento, que haya más gente, que se comprometa la gente, porque la estamos pasando realmente mal. Estamos recordando la tortura que sufrió Fanny, y hay tortura, no hace falta dictadura. Estamos muy mal. La gente no come, y eso es grave. Y mirar para adentro, para abajo, como el tero no es bueno. Así que a reflexionar. Bueno, Fanny Giordano presente. Ahora y siempre. Ahora